Una serie de mensajes titulado El precioso valor de la fe. Y como mencionábamos anteriormente, la fe es ese instrumento mediante el cual comenzamos nuestra vida cristiana. Pero de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, también la fe es ese instrumento que nos sostiene en cada momento de la vida cristiana. En esta mañana vamos a meditar bajo el tema el precioso valor de la fe para enfrentar las crisis familiares. Y les invito a buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo número 15. Y vamos a estar leyendo del versículo 21 al 28. Mateo 15, del versículo 21 al versículo número 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, hermanos. Amén. Toda familia vive tiempos difíciles. Probablemente a algunos esos tiempos difíciles han llegado. Para otros los tiempos difíciles se avecinan. Pero toda familia, sea creyente o no sea creyente, ha de atravesar tiempos difíciles. Fíjense, hermanos, que existen diferentes formas en las que las personas manejan sus crisis familiares. Algunas personas, cuando la crisis, cuando la presión llega a ellos, niegan su existencia. Hacen de cuenta
que no está pasando nada malo y evitan tomar carta en el asunto. Otras personas, otras familias, por su parte, cuando la crisis les visita, se llenan de frustración y se llenan de desesperanza, hundiéndose más y más cada vez en la crisis que viven. Otras familias, cuando la crisis llega, a causa de no encontrarle una salida, a causa de no encontrarle una solución, usan de la violencia para tratar de resolver a la fuerza aquel asunto. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a recordar, vamos a aprender que si nuestras familias van a salir adelante de las crisis familiares que se presentan, nosotros necesitamos echar mano a la fe en el Señor, pues la fe en nuestro Señor es la clave de la victoria en nuestras crisis familiares y, por decirlo así, también en crisis de toda índole. Aquí hallamos, hermanos, una mujer pasando una crisis familiar muy seria, de acuerdo a lo que nos dice el versículo número 22. Su hija estaba poseída por un demonio, y aquella presencia maligna en su vida estaba atormentándola, como dice el pasaje bíblico, gravemente. Y para esta mujer no había solución en los médicos, para esta mujer no había solución en sus familiares o en sus amistades, pero acudió a quien siempre tiene solución a cada problema, al Señor. Y mediante su ejemplo veremos de que la fe nuestra debe ser similar a la de esta mujer para enfrentar las crisis familiares. Y notemos, hermanos, que la fe de esta mujer posee 4 características. En primer lugar, la fe que necesitamos para enfrentar las crisis es una fe valiente. Versículos 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí hay algunas cosas a las cuales debemos prestar atención, hermanos. El Señor Jesús ha llegado a un punto en su ministerio donde la popularidad ha crecido, pero asimismo ha crecido la oposición en su contra. De acuerdo a la enseñanza de Mateo, el Señor se ha retirado ya una vez para estar a solas del bullicio y de la oposición. Pero no le fue posible, porque multitudes de personas lo siguieron y tuvo lugar lo que se llama la alimentación de los 5,000. Este pasaje bíblico nos habla del segundo retiro espiritual que tiene el Señor con sus discípulos en la región norte de Galilea, como lo expresa el pasaje en el versículo 21, en la región de Tiro y de Sidón. Para ser más específico, en las cercanías de las ciudades de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús procuraba la soledad, de modo que tuviese tiempo para instruir a sus discípulos y apartarse a sí mismo de la oposición presentada por las autoridades religiosas y políticas de Galilea. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos
de que él entró en una casa y no quería que nadie supiese que estaba allí. Pero de repente su tranquilidad fue interrumpida por una mujer que llega con una angustia grande en su corazón, porque la crisis ha visitado su familia y quien está sufriendo gravemente es su hija. Aquí somos padres, buena parte de los presentes. Y ustedes saben, hermanos, que una de las cosas que más angustia nuestra alma es ver a nuestros hijos enfermos, quebrantados. Pues esta mujer está así. Fijemos nuestra mirada en esta mujer, hermanos, y veamos qué nos dice la Escritura. Miren quién está buscando ayuda de Jesús. Dice el versículo 21, que es una mujer cananea. Cuando se menciona esa frase, viene a nuestra mente el Antiguo Testamento. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era una mujer gentil, enemiga del pueblo de Dios. Y ella, dice la Escritura, ha salido de aquella región porque necesita ayuda, necesita socorro. Y ella hace una gran declaración. Fíjese en el versículo número 22. Le dice a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer, hermanos, está reconociendo que quien está allí, a quien ella está solicitando ayuda, no es nadie más sino el Mesías de Israel. Ustedes entienden que ese título, Hijo de David, era un título usado por los judíos para identificar al Mesías venidero. Y aquella mujer tiene conciencia de que aquel hombre llamado Jesús no es un hombre más, sino que es el Mesías de Israel. Ella seguramente ha oído la fama de Jesús, ha entendido de que Él es misericordioso con los afligidos, con los enfermos, y ha ido a buscar auxilio porque no hay auxilio para ella en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona. Ahora miren, hermanos, el pasaje bíblico nos hace ver que aquí esta mujer está teniendo una crisis severa. Y es interesante que viene ella y no viene el esposo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en otros pasajes de la Biblia se habla de crisis familiares, con hijos emproblemados, y es el hombre el que viene a buscar ayuda. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso de Jairo? Su hija estaba a punto de morir. No fue la mujer, no fue la esposa de Jairo la que buscó ayuda, fue él personalmente. Pero aquí no sabemos qué ha ocurrido. Quizás el hombre no está en el hogar, como quizás era común en aquel tiempo y es muy común en nuestros días. O quizás simplemente que la persona que tenía fe verdadera, real en su corazón, era ella y no el hombre. Es notorio, hermanos, que nuestras iglesias, en nuestro contexto, están compuestas mayormente por mujeres y no por hombres, fíjense. Porque se dice, y yo pienso que tiene mucho de cierto, que las mujeres son más sensibles espiritualmente hablando que los hombres. Los hombres son más toscos, más duros. Hasta que ya las cosas son verdaderamente duras, a veces los hombres vienen a buscar la presencia del Señor. Quizás sí, quizás no sea así. Pero aquí, hermanos, hallamos a una mujer con una fe valiente. Ella no es israelita, está buscando la ayuda de un judío, está en gran necesidad, hace su petición con gran insistencia porque clamaba y se presenta delante del Señor. Aquí hallamos algunos principios bien sencillos que son útiles para nuestra vida, hermanos.
como padres nosotros debemos velar por el bienestar de nuestros hijos. Pero que nuestro velar, hermanos, sea un velar íntegro, que abarque cada una de las áreas de su vida. Como padres a veces podemos preocuparnos y priorizar lo material para nuestros hijos, que tengan que comer, que tengan que vestir, que tengan educación, lo cual es excelente, por supuesto. Pero nuestros hijos son seres con necesidades complejas y también nosotros como padres debemos velar por su bienestar espiritual. Tenemos que interesarnos porque cada niño, porque cada hijo nuestro tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y hagamos como esta mujer. Cuando la dificultad venga, lo primero que debemos hacer, hermanos, es acudir al Señor. Ahora, hermanos, notemos que la fe de esta mujer no solo es valiente, sino es una fe perseverante. Versículo número 23. Dice la Escritura: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Miren el gran contraste, hermanos, que hay del versículo 22 al versículo número 23. ¿Qué hacía la mujer en el versículo 22? Dice el pasaje: clamaba, repetía una y otra vez con gran insistencia su petición a Jesús. ¿Qué hace Jesús en el versículo 23? Está en completo silencio ante el clamor de aquella mujer. Hermano, aquí debemos preguntarnos nosotros: ¿acaso Jesús no era una persona misericordiosa? ¿Acaso, hermanos, cuando alguien se acercaba al Señor, Él se mostraba indiferente, Él se mostraba desinteresado con el que padecía necesidad? ¿Por qué en este caso Jesús actúa con aparente apatía? Hermanos, si por cortesía, cuando alguien nos pide, nosotros al menos debemos responderle. Pero aquí Jesús le está a alguien suplicando. Y ven ustedes de que ella tiene una situación complicada, le está rogando. Pero él se queda en silencio, se queda callada. Pero la mujer no desmaya. Ahora vean algo más. Versículo 23. Hay otros allí que están incomodados ante la situación que se presenta. Y son los discípulos. Que dice la Escritura que sus discípulos se acercaron al Señor y le rogaron diciendo: ¿qué le piden los discípulos al Señor? Despídela, pues da voces tras nosotros. Cuando se menciona allí la frase despídela, hay dos posibles interpretaciones. Los discípulos le están diciendo: Jesús, contesta la petición de esta mujer. Y la otra interpretación, hermano, es los discípulos están diciendo: dile que se vaya. ¿Qué creen ustedes de que están diciendo ellos? Ustedes recuerdan, hermanos, que los discípulos eran toscos, imprudentes. Cuando habían niños que querían acercarse al Señor para abrazarlo, para que Él los chineara, para que orara por ellos, ¿qué hicieron ellos? Los reprendieron, los regañaron. Cuando alimentan a los 5,000, ¿qué le piden al Señor cuando ven que ya es de noche y han pasado varios días con aquella gente allí? Diles que se vayan a buscar comida.
Entonces aquí la mujer, hermana, busca la ayuda de Jesús. Aparentemente no le va a ayudar. Y si hubiese sido por la intercesión de los discípulos, tampoco hubiese sido posible la bendición para ella. Pero ¿cómo actúa ella? No desmaya. Persevera en su fe, a pesar de los obstáculos que se le están presentando. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hace usted cuando el Señor guarda silencio a sus peticiones? ¿Cómo responde nuestra fe ante el silencio divino? Porque digamos que tal cosa ocurre en nuestra experiencia cristiana. ¿Cómo responde usted? Le voy a decir cómo responden algunos. Se desaniman. Algunos dicen, no vale la pena estarle pidiendo eso al Señor. Ya no le pido porque es por demás. Él no ha querido responder mi petición. ¿Sabe qué nos enseña la mujer? Que uno debe seguir adelante, plenamente convencido que el Señor es poderoso para hacer aquello que le estamos pidiendo. Acompáñeme al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Cuando el Señor guarda silencio, debemos esperar en Él con gran fe, confiando en su fidelidad para bendecirnos. Y dice Lamentaciones 3, 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces esta fe de esta mujer es valiente, es perseverante y en tercer lugar, hermanos, es una fe humilde. Leamos lo que dice la escritura del versículo 24 en adelante. Él, Jesús, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer oyó esa frase, pero ¿qué hace la mujer? Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, solo dos palabras: Señor, socórreme. Ahora vean, hermanos, la humildad de esta mujer. Si hay algo que uno no puede tolerar, es el desprecio de otra persona. Es duro eso, hermanos. Conozco una persona de que estaba interesado en una muchacha. Pues resulta de que cada vez que había un culto, buscaba la oportunidad para sentarse a la par de ella. Pues resulta, hermanos, que perseveró en eso por algunas semanas, hasta que un día una amiga de esa muchacha le dijo, mira, le dijo, fulano de tal ya me tiene fastidiada, le dice, de tanto sentarse a la par mía. Yo no estoy interesado en él y ya quisiera que me dejara de molestar. Esta amiga le contó al muchacho, porque era amiga de él. ¿Qué creen que hizo el muchacho? Mire, con gran dignidad y más que todo con el ego herido, se retiró del combate. Es que el desprecio es tremendo, hermano. Es tremendo. Pero esta mujer, a pesar del aparente desprecio y de las palabras que se están diciendo, tiene la humildad suficiente para seguir al Señor y no solo seguirlo, postrarse ante un judío y decirle ahora, la petición ha cambiado. Solo le dice, Señor, socórreme. La carga de esa mujer por su hija era como si ella misma la llevara, porque así pasa con uno de papá, responsable, por supuesto. ¡Qué humildad!
Solo le dice: Señor, socórreme. Y ahora, hermanos, miren qué le dice él. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, si esa frase lo hubiesen dicho uno de nosotros, nos desanimamos. Es una frase pesada en realidad, y quiero explicar algunas cosas. Los judíos se consideraban mejor que los gentiles y les llamaban en su desprecio perros. Así les llamaban. Jesús está usando una frase común mediante la cual los judíos trataban a los gentiles, pero la suaviza. Porque Jesús usa la palabra perrillos, que no era un perro de la calle, sino era un perro doméstico. Está suavizando las cosas. Está hablando de un perrito domesticado que estaba en casa y que podía recibir el afecto de la familia. Pero le dice el Señor: no está bien tomar el pan de los hijos. Aquí los hijos representan a los judíos, los herederos del reino, el pueblo escogido por Dios. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren la humildad de esta mujer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que le está diciendo: Señor, sé que no merezco que tú respondas mi petición. Sé que soy una mujer pagana, sé que soy una mujer perdida, sé que no estoy dentro del pacto de Dios con el pueblo de Israel, sé que tú eres el Mesías judío, sé que no debía haber venido aquí, pero Señor, yo me considero como un animal. Pero sabe, Señor, aún un animal indigno puede comer las migajas que caen de la mesa de su amo. Y eso yo lo creo. Entonces, hermanos, esto es humildad. Cuando nosotros buscamos el auxilio del Señor, jamás debemos hacer alarde, jamás debemos tener ninguna pretensión al llevar nuestras peticiones a su presencia. Debemos hacerlo con total humildad. Por ejemplo, como creyente puede caer en el error alguien de orar de esta manera: Padre Celestial, tantos años te he servido en la obra, Señor, contesta mi petición. Otro puede decir: mira, Señor, cómo yo apoyo el ministerio de tu iglesia. Por favor, Señor, haz lo que te estoy pidiendo. Alguien puede decir: Dios, mira mi gran fe y haz lo que yo te pido. No, hermanos, nosotros no tenemos que pensar que tenemos méritos para que el Señor nos bendiga. Lo que debemos pensar nosotros es de que a pesar de nuestra indignidad, Dios es fiel y puede y quiere bendecirnos. Y debemos ir a la presencia de Dios con toda humildad. Señor, yo sé de que no soy el mejor creyente, pero yo entiendo que eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Te ruego que respondas ante mi clamor. Así es la forma de orar. Ahora, finalmente, hermanos, la fe de aquella mujer, no solo es valiente, perseverante y humilde, es una fe triunfante. Versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En la Biblia hay dos ocasiones donde Jesús alaba la fe de las personas. Y en los dos casos son personas del mundo gentil, no judío.
el centurión y esta mujer cananea. Hermanos, cuando nosotros nos mantenemos por la fe esperando en el Señor, vamos a ver su gloria, vamos a ver la victoria, vamos a ver el triunfo. Mi pregunta en esta hora es la siguiente: ¿qué crisis está enfrentando su familia? Quizás usted sea, como muchas personas, quien está batallando con hijos rebeldes en casa, que usted ya no sabe qué hacer con esos muchachos. Probablemente otro padre o madre de familia tiene hijos atrapados en vicios, quizás en la drogadicción, quizás en el alcoholismo y no saben qué hacer. Quizás otra familia en nuestra iglesia que está en esta mañana, existen roces bien serios entre los cónyuges y no hay comprensión, solo hay frustración, solo hay amargura, solo hay ira ahí en esa casa. Probablemente otra familia está pasando una aguda crisis económica. Otra familia está teniendo amenazas, otra familia está batallando con enfermedades. ¿Cuál es la crisis suya? Ahí puede usted agregar la crisis suya. Ponga toda su fe en el Señor Jesucristo. Ponga toda su fe en el Señor Jesucristo. Y así como el Señor socorrió a aquella mujer, también el Señor le va a socorrer a usted. También el Señor va a socorrerme a mí. Inclinen su rostro y oramos. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Te queremos agradecer porque tú nos enseñas a través de tu palabra el precioso valor que tiene nuestra fe para hacer frente a las agudas crisis que se presentan en el contexto familiar. Señor,